Preocupa en el medio de la cuarentena, que tiene que ver con la violencia, en este caso con la violencia de género. Estamos en comunicación telefónica con Virginia Luna, ella es abogada y además es especialista en equidad de género. Hay un dato que muchos no conocen, pero que sería bueno remarcar, que en el medio de esta cuarentena tan larga, tan prolongada, ha habido casi 90 femicidios en la República Argentina. Buen día, Virginia. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Maximiliano? Buen día a todos por allá. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Qué número escalofriante, ¿no? 90 femicidios en el marco de esta cuarentena. Terrible. Y sí, la realidad es que es un poco una frase hecha, pero tenemos que decir que el femicidio se ha convertido en la segunda pandemia. Pensá que 90, estamos llegando al número 90, y yo siempre digo, ¿no?, de los casos conocidos, porque no hay estadísticas oficiales de femicidios. Todos los datos que se relevan son los datos que surgen de las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Y de los casos que se conocen. O sea que yo infiero que no son solamente 90, sino que esos son los conocidos. Entonces el análisis, yo siempre digo, cuando terminemos con esta no cuarentena o como le quieran llamar, bueno, contemos todos los muertos y las muertas también, ¿no? Consecuencia de este aislamiento en el ámbito intrafamiliar. ¿Vos crees o a qué atribuís, digamos, estos números? ¿A una falta de educación? ¿A qué lo atribuís, digamos, la violencia creciente contra las mujeres o violencia de género, como se llama hoy? Sí, yo lo atribuyo principalmente a la falta de educación, eso lo digo siempre. Claramente lo que uno observa es que es más alto el número de violencia contra la mujer. Sin embargo, la violencia está en todos los ámbitos. Ahí es donde vos te das cuenta que es un tema de educación. Entonces sería muy bueno que se trabajara en algún momento en planes de estudio donde se les enseñe a los chicos, ya te diría desde primer grado, respecto al tema de la violencia, porque esto, la violencia se aprende o en la casa o en la escuela, ¿no? Y también, por supuesto, en lo que consumen a diario. Entonces sería bueno que aprendan desde chicos la cultura de la no violencia. Y después, bueno, podríamos no ligarlo con otros temas, con el famoso patriarcado, o los hombres que no toleran la independencia de las mujeres y por eso son violentos. Pero básicamente es una cuestión de educación y de tener en cuenta que por más que exista el tipo penal femicidio, evidentemente no sirve esa figura como paliativo para evitar estos asesinatos que antes eran los famosos crímenes pasionales. Claro, es importante eso que vos estás diciendo, porque digamos la figura femicidio se fue incorporando a nuestra legislación en los últimos años, o se ha incorporado en los últimos años, y efectivamente la figura penal como tipo para que los jueces puedan aplicarla existe, es decir, la ley está, pero claramente no hemos visto un descenso de casos en cuanto a las muertes de las mujeres por violencia de género. Exacto, eso te da esa pauta, ¿no? Que vos podés legislar o regular un tipo penal diferente y que no sea esa la solución a una problemática. De hecho, llevándote el tema un poquitito más lejos, te digo que en los países donde existe la pena de muerte está probado que tampoco sirve como una medida disuasiva del delito. Entonces, el problema es sociocultural, está en otro lugar, no está en la ley o en la aplicación de la ley penal, sino que está en otro lugar. Y el origen, para mí, sin duda, es en el marco educativo, ¿no? Lo que uno va enseñando a un chico desde que se forma. Existe una ley que se sancionó en el año 2018, si mal no tengo apuntado, que es la ley de víctimas o para la protección de las víctimas, las cuales sería importante justamente para evitar el femicidio y no profundizar la violencia de género, que es, por ejemplo, donde se puede escuchar a las víctimas, se les puede acompañar, y hasta donde tengo entendido solamente 2 jurisdicciones se adhirieron a esta ley. Esa es la ciudad de Buenos Aires y Misiones, y la provincia de Buenos Aires, digamos, con la complejidad más grande que tiene, no adhirió. ¿Esto es correcto? Sí, esto es correcto. La provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley de víctimas. Esto es grave, te diría que es grave, porque justamente lo que contempla la ley, obviamente cuando hablamos de ley de víctimas hablamos de víctimas de todos los delitos, ¿no? Así como un imputado tiene derecho a un abogado gratuito y lo tiene siempre, de la misma forma las víctimas de un delito tienen que tener ese mismo derecho, y eso es lo que contempla la ley.
la asistencia jurídica gratuita y además lo que contempla es que se escuche siempre a la víctima de un delito en el marco de un proceso, cosa que no sucede cuando vos sos mero denunciante en una causa. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo no escucho a la denunciante, en este caso hablamos de género, víctima de violencia de género, o una mujer, por ejemplo, que la han violado, cuando el juez de ejecución penal dispone una excarcelación, entonces no le pregunta a la víctima respecto a la excarcelación, porque no forma parte del proceso, porque en la provincia no está adherida esa ley. Entonces es un problema. O sea, la provincia tendría que adherir obligatoriamente a esta ley nacional. Vos recién hablaste de un tema trascendente, digamos, como para evitar esto, que es la educación. Eso en cuanto a la sociedad, al marco general, pero me corro un poquito y digo, esta educación, o en realidad las leyes también la aplican personas y la aplican instituciones. Estoy pensando en la policía, estoy pensando en los jueces, que son los que aplican la ley. Esa educación para la violencia de género, para evitar la violencia de género, ¿se ha trasladado a estas instituciones como la policía y los jueces o la justicia en general? Mirá, la realidad es que poco y nada. No tenés una justicia muy instruida en esta materia, ni mucho menos lo que son las fuerzas de seguridad, ¿sí? Lamentablemente, te lo tengo que decir esto, porque esto es una realidad y uno lo ve todos los días. Cuando una mujer es víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, porque viste que es psicológica, física, económica, tenemos un montón de tipos. Lo primero que le cuesta es reconocerlo. Con lo cual, cuando actúa, ya llega el momento de la denuncia, toma conciencia de esa violencia, lo primero que tiene que tener delante es una persona que conozca sobre el tema y que la pueda contener y que incluso la pueda impulsar a llevar adelante esa denuncia. Bueno, no tenemos un sistema donde ni los funcionarios judiciales ni las fuerzas de seguridad estén instruidas en esto. Entonces eso es otro problema, no es solamente la educación que hay que dar de base, sino también cómo hay que instruir, como vos decís, a los funcionarios o a los miembros del Poder Judicial que tengan que después aplicar las sanciones punitivas. Virginia, ¿crees que la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad que se da en este gobierno o que se da ahora en este último tiempo es un paso importante para esto? ¿No ves que, digamos, esto vaya a solucionar el problema? ¿Lo alentás? Contame un poco qué pensás de la creación del ministerio. Mira, yo no creo que sea mala la idea de tener un ministerio de este tipo. El tema es qué es lo que haces con el ministerio. O sea, si lo que yo hago desde el Ministerio de la Mujer, la Diversidad o todos los títulos que tiene es promover el lenguaje inclusivo y esa es mi función, entonces como ministerio no sirve. Eso es el tema, o sea, ¿para qué está y cuáles son las funciones? Yo no conozco una medida del ministerio que tenga que ver con combatir o prevenir la violencia de género, por ejemplo. Entonces te tengo que decir que no sirve. No, está bien, es que por eso te lo pregunto, porque en realidad fue muy celebrado en un primer momento cuando se la nombró a la ministra Gómez Alcorta a la cabeza de este ministerio, y como vos me estás diciendo, digamos, hoy no habría soluciones a gran parte de la problemática, digamos, que las mujeres reclaman en la calle o que reclaman en las marchas multitudinarias que hemos visto. Exacto. Por eso te digo, el ministerio en sí, yo como institución no lo veo mal siempre y cuando tenga claras cuáles son sus funciones, sus objetivos y tenga una tarea concreta. Esa tarea concreta no se ve hoy en acciones efectivas. Yo no veo que haya presupuesto suficiente desplegado a nivel nacional para combatir lo que es la violencia de género. Entonces, si no lo veo, lo que tengo que decirte es que es un ministerio más que lo único que hace es agrandar la estructura elefantiásica que tenemos del Estado. Entonces, y tampoco me sirve un ministerio que lo único que pretenda es enseñarme a hablar diferente. Tampoco. Eso no es equidad de género. No hay que confundir las cosas. Virginia, ¿hay diferencia en cuanto a las jurisdicciones respecto a la violencia? ¿Vos ves que hay provincias o hay jurisdicciones que están un paso detrás, no solo en la legislación, sino en la educación general de la sociedad, donde la violencia es mayor? Sí, además, básicamente las provincias funcionan diferente, tienen sistemas distintos. El ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
las denuncias se radican originariamente en la Oficina de Violencia Doméstica, que es una oficina muy chiquitita, donde van a parar todas las denuncias originarias de todas las ciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos ya te corres a la provincia de Buenos Aires y lo que vas a encontrar son comisarías de la mujer. Y después te vas a otras provincias del interior donde encontrás sistemas parecidos al de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que no haya un sistema unificado en esta materia también complica el escenario, porque quizá conseguir una restricción perimetral en el ámbito de la ciudad es doblemente dificultoso conseguirlo por ahí en, no sé, en San Isidro, en la comisaría de la mujer de San Isidro, que te la dan en forma inmediata. Ese es un sistema que también tendría que estar unificado. Sí, se entiende. Y respecto a otros países, ¿cómo estamos digamos, en los números, en la comparación? Si querés nos comparamos con Latinoamérica, ¿cómo nos ves? No, los números nuestros son más altos. Son más altos en índices de, digamos, de femicidio puntualmente, tenemos índices más altos. Pero volvemos a lo mismo, no tenemos estadísticas oficiales. Claro. Y a mí eso me preocupa, porque estamos dependiendo de organizaciones de la sociedad civil que se autosustentan, que lo que hacen son trabajos para la sociedad y son los únicos que tienen acceso a los casos que le llegan. O sea, ¿cómo puede ser que el Estado no pueda tener una estadística propia? Bueno, ya te digo que eso debería estar en cabeza del ministerio creado, ¿no? Mínimo. Exactamente. Como mínimo, como de base, como para empezar. Claro, ellos lo que hacen es tomar los datos de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces siempre vas a tener parcial, son datos que van a ser parciales. Por eso te digo, el número que barajamos cerca de 90, y bueno, obviamente que es un número mayor, es un número mayor. Esto es lo que se conoce y los casos más sangrientos y más violentos, porque además, si vos te fijas, el modus operandi de los crímenes son cada vez más violentos. Esos son los que se conocen, el resto no, y suceden también. Bien. Te quiero agradecer por estos minutos. Obviamente me parece que es un tema trascendente para charlar en el medio de lo que ha sido la cuarentena y de lo que ha sido la pandemia. Y vos crees que las medidas de acción, no sé, si hoy te llama alguien del gobierno y te diría, Virginia, dame las primeras medidas que vos tomarías para bajar este número tan atroz, ¿no? De 90 casos o de 90 muertes en el medio de esta pandemia, ¿qué harías? Mira, sin lugar a dudas, primero habría que tener una reunión en el marco de lo que son los planes educativos como base. Y como medida rápida, yo te digo que un tipo al que se lo denuncia por violencia de género, mínimamente lo tenés que tener detenido 48 horas para que experimente lo que es una sanción. Si vos tenés una persona violenta, hacer reiteradas denuncias, viola restricciones perimetrales, tiene 3, 4 desobediencias y todavía no lo pudiste guardar 2 días, entonces el sistema funciona mal. Muy bien. Virginia, gracias por esta mañana con Radio Sónica. Te mando un beso grande. Gracias, Maxi, que tengan buen día. Saludo. Virginia Luna es abogada, especialista en equidad de género, charlando en la mañana de Radio Sónica.